Hoy les vengo a contar toda la historia de Friday Night Funkin' Corrupción. Contando algunas cosas canónicas y algunas cosas no confirmadas, para darle un poco de sentido a la historia. Hay que tener en cuenta que esta línea temporal ocurre durante los acontecimientos de la semana 5. Es decir, en este momento de la historia Boyfriend todavía no conoce a Senpai, Tankman, etc. Todo comenzó un 31 de diciembre. Lemon Demon, para arruinarle las fiestas a Boyfriend y Girlfriend, decidió crear un virus llamado corrupción. Este virus se puede propagar mediante el contacto físico o mediante notas musicales. Él creó este virus mediante el poder de la luna, con un ritual prohibido. Que a cambio de crear este virus, debía recolectar 1000 almas corruptas para The Harvester. La entidad a la que le debía de dar todas las almas recolectadas. Mientras tanto, en un centro comercial, Boyfriend estaba luchando en una batalla contra los padres de Girlfriend. Boyfriend les estaba ganando, pero a la mitad de la batalla es teletransportado a otra dimensión. En un centro comercial abandonado. Pero algo estaba mal, Girlfriend fue infectada con el virus de la corrupción. Boyfriend estaba muy confundido ya que Girlfriend tenía un aspecto raro, así que se acercó un poco a Girlfriend para ver qué le pasaba, pero Evil Girlfriend atacó a Boyfriend con mucha fuerza, haciendo que Boyfriend se corrompiera. Ahora que Lemon Demon tenía a los dos novios corrompidos, en vez de simplemente recolectar las almas ya corruptas, decidió dejarlos libres para que hicieran el resto del trabajo y corromper a todos. Así que los deja libres teletransportándolos de nuevo a su dimensión. Evil Boyfriend y Evil Girlfriend estaban por las calles hasta que se encontraron con Pico. Pico no sabía qué pasaba, así que se confió y se corrompió a la mitad. Pico se esforzaba por descorromper a Boyfriend. Lo cual funcionó, lográndolo descorromper un poco. Evil Boyfriend estaba batallando para recuperar el control, lo cual consiguió y logró corromper mucho a Pico. Mientras Evil Boyfriend lo miraba fijamente con odio, Pico no pudo más, intentó autodispararse para que el virus no se propague, pero ya era demasiado tarde. Pico fue apoderado por la corrupción. Evil Boyfriend a lo lejos escuchó voces en una casa abandonada cerca del metro, así que entró para ver si podía infectar a alguien más y se encontró con Skid y Pump. Skid y Pump estaban un poco desconfiados por el aspecto de Boyfriend, y Evil Boyfriend se dio cuenta de que estos niños serían fáciles de infectar, así que luchó para tratar de infectarlos. Skid y Pump no sabían nada, así que pelearon pensando que Boyfriend quería otra batalla de rap como siempre. Como eran dos niños, mandó a Evil Pico a corromper a Pump y luego Evil Boyfriend continuaría con Skid para corromperlo. Pico apareció logrando corromper un poco a Pump. Skid estaba muy asustado, pero Skid y Pump siguieron luchando por su vida, para no ser infectados. Evil Pico logró corromper mucho a Pump. Skid ya no podía hacer nada para salvar a Pump, así que Pump se corrompió lentamente. Pump fue apoderado por la corrupción. El último que seguía era Skid, así que Evil Boyfriend se fue a corromper a Skid. Mientras tanto, Evil Pico se fue a infectar a más personas que se encontrara por las calles. Evil Boyfriend logró corromper un poco a Skid, haciéndolo llorar del dolor. Aún así, Skid estaba luchando por su vida, lo cual no le duró mucho. Skid se corrompió casi por completo, haciendo que bailara en contra de su voluntad. Resulta que todo este tiempo, al estar encima de Pump corrupto, hizo que Skid se corrompiera más rápido. Pero ya era demasiado tarde para Skid, ya no podía hacer nada, y Evil Boyfriend logró corromper a Skid. Skid fue apoderado por la corrupción. Mientras tanto, Evil Pico se encontraba en la ciudad. Él estaba un poco rabioso haciendo todo tipo de locuras, así que en una de esas locuras Pico atacó a unas cadenas, haciendo que las cadenas se quedaran amarradas en su cuerpo. En una de esas locuras, Evil Pico se puso a disparar a algunos soldados tanques que estaban por allí. Pico, sin pensarlo, les disparó y se fue dejándolos muertos en el suelo. Pero Evil Pico lo que no sabía es que entró un poco de corrupción a sus balas, y los soldados tanques, al morir y luego ser corrompidos, provocó que tiempo después se levantaran todos como zombies. Mientras todo el caos en la ciudad pasaba, los secuaces de Mommy Mearest estaban evacuando a Mommy Mearest a un lugar seguro. Mommy Mearest no quería evacuar porque quería saber si su hija Girlfriend estaba a salvo, pero sabía que si se quedaba más tiempo en la ciudad, todos los infectados atacarían a Mommy Mearest. Tiempo después, las limusinas se detuvieron misteriosamente. Mommy Mearest, enojada, empezó a darle órdenes a sus secuaces, pero nadie respondía, y no se podía ver nada a través de la ventana. Pico apareció subiéndose encima de la limusina para enfrentar a Mommy Mearest.
Los ataques de Monimeares no eran suficientes, así que Monimeares rasguñó a Evil Pico, pero esto provocó que la mano de Monimeares se llenara de corrupción, empezándole a doler, pero esto causó que también Evil Pico se descorrompiera un poco. Monimeares, al ver que estaba ganando, empezó a luchar con todas sus fuerzas, pero Evil Pico no se dejaría ganar tan fácilmente, así que llamó a los secuaces de Monimeares corruptos y la inmovilizaron, haciendo que Monimeares se corrompiera casi por completo. Evil Pico se volvió a corromper y furioso empezó a batallar, lanzando notas musicales demasiado rotas, haciendo que Monimeares ya no podía hacer nada más, así que Pico la corrompió. Monimeares fue apoderada por la corrupción. Mientras tanto, Evil Boyfriend fue atraído por un juego, ya que adentro se encontraba la alma de Senpai encerrada por Die the Arrest. Evil Boyfriend inserta su alma de Dating Simulator. Evil Boyfriend se encontró con Senpai, así que empezó a batallar contra Senpai. Todo parecía normal, Boyfriend y Senpai cantando, no hay rastros de corrupción, pero la alma de Boyfriend se empezó a glitchear debido a que insertó su alma corrompida en la de Boyfriend. Senpai estaba muy asustado ya que su juego se estaba glitcheando de errores. Evil Girlfriend también se estaba glitcheando ya que ella también insertó su alma en la de Girlfriend. Evil Boyfriend estaba cada vez más corrupto. Senpai, muy asustado, intenta salvar a Girlfriend, pero ella le grita haciendo que Senpai retroceda un poco. El escenario del juego estaba siendo eliminado poco a poco, haciendo que las chicas del fondo desaparecieran. Después de un tiempo, Evil Boyfriend ya estaba más corrupto, haciendo que tuviera más poder. Senpai ya estaba muy harto, ya no quería nada, solamente quería que Evil Boyfriend lo dejara en paz. Al parecer Evil Boyfriend se negó y intentó eliminar a Senpai, pero sucedió un error. Al parecer no podía eliminar a Senpai del juego porque él es el administrador del juego. Senpai, muy enojado, esta vez estaba peleando en serio mientras usaba todo el poder de su espíritu. Senpai logró sacar su espíritu. Mientras tanto, Evil Boyfriend ya estaba corrompido al 100%. Senpai ya no estaba satisfecho con que lo dejaran en paz, ahora quería matar a Evil Boyfriend. Evil Boyfriend estaba eliminando el juego de Senpai, así que Senpai se dio cuenta de que era el fin de su juego. Senpai quiqueó a Evil Girlfriend del juego. Evil Boyfriend se enojó, así que empezó a luchar con más fuerza para vengarse de Senpai por sacar a Evil Girlfriend del juego, así que en su desesperación, Senpai intentó luchar con todas sus fuerzas. Pero cada vez estaba más cansado, llegó un punto en el que no pudo más y dejó de luchar. Senpai, antes de que lo eliminaran, empezó a guardar algunos datos de él para no desaparecer, pero antes de que sus datos se guardaran correctamente, Evil Boyfriend eliminó a Senpai. Senpai fue eliminado por la corrupción. Evil Boyfriend salió del juego y se dio cuenta de que le faltaba corromper a Daddy the Arrest. Evil Boyfriend sabía dónde podía estar Daddy the Arrest, así que se fue al antiguo escenario de Daddy the Arrest. Daddy the Arrest estaba en su escenario recordando sus buenos momentos como estrella. El escenario ya estaba muy dañado y sucio por el tiempo. En ese momento, Daddy the Arrest, devastado, escuchó pasos. Evil Boyfriend encontró a Daddy the Arrest, así que Evil Boyfriend empezó a luchar para infectarlo. Daddy the Arrest estaba muy devastado porque Evil Boyfriend corrompió a su esposa Monimeares y su hija Girlfriend, así que Daddy the Arrest empezó a usar su poder demoníaco para luchar contra Evil Boyfriend. Daddy the Arrest estaba cada vez más corrompido, y el escenario estaba cada vez más dañado. Daddy the Arrest a lo largo de la batalla estaba usando su poder demoníaco de nuevo. Al parecer su poder le hacía desaparecer la corrupción de su cuerpo. Después de la batalla, Daddy the Arrest estaba muy furioso, haciendo que sus ojos se prendieran más de lo normal. Daddy the Arrest estaba usando todo su poder para luchar contra Evil Boyfriend. Evil Boyfriend, al verse acorralado, llama a todos los corruptos. El primero fue Evil Pico. Después Evil Skiddy Punk. Y por último Evil Monimeares, haciendo que Daddy the Arrest se destroce al ver a su esposa corrupta, haciendo que Daddy the Arrest perdiera parte de su poder, lo cual Monimeares aprovechó para corromperlo más. Evil Boyfriend apareció para aprovechar y corromperlo más. Daddy the Arrest estaba muy débil, así que no pudo evitar corromperse más. Daddy the Arrest sabía que no duraría mucho contra Evil Boyfriend, así que se rindió y Evil Boyfriend lo logró corromper. Daddy the Arrest fue apoderado por la corrupción. Debido a que todos los personajes más fuertes fueron corrompidos y nadie le podía hacer frente a los infectados, el mundo fue apoderado por la corrupción. Pero no todo estaba perdido. Debido a la pelea contra Daddy the Arrest, Evil Boyfriend quedó muy debilitado y la corrupción estaba perdiendo el control sobre Boyfriend.
Boyfriend estaba luchando dentro de su mente para lograr vencer a la corrupción de su cuerpo. Dentro de la mente de Boyfriend había alguien que se parecía a él, era su alma que se estaba comportando de una forma burlona para que Boyfriend se tomara en serio la batalla. Después de un tiempo Evil Boyfriend desde afuera se estaba logrando descorromper más, la alma de Boyfriend seguía luchando con Boyfriend, y hasta le estaba dando ánimos con una guitarra para poder ganar. Sin embargo Boyfriend fue teletransportado al vacío de su mente, porque la corrupción no quería que ganara. Sin embargo Boyfriend no se quería rendir, Boyfriend estaba cada vez más cansado, pasaron días pero aún así seguía cantando. La corrupción estaba tratando de convencer a Boyfriend de que se durmiera para tomar de nuevo el control, pero Boyfriend siguió cantando y no le hizo caso a la corrupción. La alma de Boyfriend al ver que no se rendía, apareció tocando su guitarra para animar a Boyfriend a luchar con todas sus fuerzas y no rendirse. La alma de Boyfriend también le dio una guitarra a Boyfriend para seguir luchando. Después de un tiempo la corrupción se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, así que usó portales para absorber las energías de la alma de Boyfriend y también las energías de Boyfriend. Boyfriend estaba cada vez más cansado y se estaba quedando dormido por el agotamiento. La alma de Boyfriend le mostró una foto de sus amigos y le dijo que despertara. Boyfriend estaba más animado que nunca, así que juntos estaban haciendo una grieta para salir del vacío de su mente, y lograron romperla. Los dos tiraron sus guitarras, y la alma de Boyfriend lo llevó a un lugar seguro para hacer una última batalla de despedida. La alma de Boyfriend lo golpeó muy fuerte para que despertara. Boyfriend fue liberado de la corrupción. Boyfriend fue descorrompido, sin embargo los demás corruptos aún estaban sueltos. Evil Girlfriend apareció de la oscuridad a atacar a Boyfriend comenzando la siguiente batalla. Evil Girlfriend estaba batallando para volver a corromper a Boyfriend, pero Boyfriend no se dejaba. Después de un tiempo Evil Girlfriend sacó unos tentáculos de su cuerpo para intentar corromper a Boyfriend. Boyfriend estaba luchando con todas sus fuerzas logrando descorromper a Evil Girlfriend. Girlfriend estaba descorrompida, Boyfriend no lo podía creer. Girlfriend le dijo a Boyfriend que se acercara más, pero Evil Girlfriend atacó a Boyfriend. Sin embargo Boyfriend lo esquivó. Al parecer todo era una trampa para poder volverlo a corromper. Evil Girlfriend al parecer usó un efecto de ilusión para engañarlo. Después de un tiempo Evil Girlfriend se descorrompió un poco. Boyfriend estaba logrando descorromperla, pero Evil Girlfriend se volvió a corromper. Boyfriend cada vez estaba más cansado. Evil Girlfriend estaba utilizando sus poderes de ilusión para que Boyfriend perdiera la cordura y así lograr corromperlo. Boyfriend se estaba corrompiendo. Pero la alma de Boyfriend apareció ayudando a Boyfriend para poder ganar, haciendo que Boyfriend se recuperara y que Evil Girlfriend se descorrompiera un poco. Evil Girlfriend y Boyfriend estaban usando todas sus fuerzas para luchar. Después de un tiempo Evil Girlfriend enojada lanzó volando los parlantes donde estaba sentada, y activó su poder demoníaco para luchar contra Boyfriend. Boyfriend no podía creerlo, Girlfriend tenía mucho poder, pero eso no causó que Boyfriend se rindiera. Él siguió peleando ya que la alma de Boyfriend le enseñó a Boyfriend a nunca rendirse, así que Boyfriend siguió peleando. Evil Girlfriend usó una vez más su efecto de ilusión para engañar a Boyfriend, pero Boyfriend ya sabía y no se dejó manipular, haciendo que luchará con todas sus fuerzas. Evil Girlfriend estaba muy furiosa, ya quería corromper a Boyfriend de una vez, así que hizo todo lo posible para ganarle a Boyfriend. Boyfriend desde muy adentro de él estaba sintiendo un gran impulso, que le dio la alma de Boyfriend para tener más poder. Evil Girlfriend intentó usar sus poderes demoníacos, pero Boyfriend se lo impidió llenándose de una gran confianza. A lo largo de la batalla Evil Girlfriend se estaba descorrompiendo cada vez más, haciendo que Boyfriend sienta más esperanzas de volver a ver a Girlfriend. Boyfriend decidido lanzó muchas notas rotas hacia Evil Girlfriend para lograr descorromperla, haciendo que Evil Girlfriend se descorrompiera mucho. Boyfriend estaba muy sorprendido, cada vez sentía más la fuerza de Girlfriend, sintió una conexión muy fuerte. Pero Evil Girlfriend muy desesperada intentó lograr tener el control de Girlfriend luchando muy desesperadamente. Boyfriend ya sabía que Evil Girlfriend estaba perdiendo, así que siguió luchando con todas sus fuerzas, logrando descorromper a Evil Girlfriend. Girlfriend fue liberada de la corrupción. Boyfriend estaba muy sorprendido, así que agarró a Girlfriend. Después de un tiempo Girlfriend despertó, haciendo que Boyfriend feliz abrazara a Girlfriend. Pero sin embargo muchas balas interrumpieron el momento. Boyfriend rápidamente sacó a Girlfriend de allí y la lanzó a un lugar seguro, para que no le dieran las balas.
Al parecer Evil Pico era el que disparó esas balas, así que Boyfriend ahora tendría que luchar contra Evil Pico. Girlfriend muy cansada estaba en el suelo, y en el fondo se encontraban los parlantes que Evil Girlfriend había lanzado cuando aún estaba corrupta. Evil Pico estaba luchando contra Boyfriend encima de unos soldados tanques muertos. Boyfriend estaba luchando con todas sus fuerzas para lograr descorromper a Evil Pico. Después de un tiempo Evil Pico sacó una granada con la cual estaba jugando, para después lanzar la granada a los soldados tanques muertos, saltando y disparando como loco a todas partes. Debido a que Evil Pico había lanzado una granada cerca de donde se encontraba Boyfriend, Boyfriend quedó un poco sordo por el sonido de la explosión, pero rápidamente se recuperó y siguió batallando contra Evil Pico. Evil Pico ya no estaba encima de los soldados tanques muertos, y ahora estaba batallando en serio contra Boyfriend para corromperlo. Boyfriend cada vez estaba más cansado, empezó a ver un poco borroso a Evil Pico, pero al pesar del cansancio siguió batallando para proteger a Girlfriend. Boyfriend se llenó de una gran energía ya que estaba usando el poder de la alma de Boyfriend, haciendo que se recuperara al instante. Boyfriend muy enojado peleó contra Evil Pico con todas sus fuerzas. Evil Pico se enojó mucho y le disparó a Boyfriend. Evil Pico se descorrompió un poco y Boyfriend estaba sangrando en el piso. Evil Pico se empezó a reír, pero rápidamente Girlfriend se levantó dispuesta a atacar a Evil Pico, pero Boyfriend se levantó haciendo que Girlfriend se alegrara. Evil Pico estaba un poco descorrompido y Boyfriend tenía esa herida de bala en su mano, y a lo lejos en el techo de los edificios, se ve una extraña figura observando todo. Boyfriend luchó con todas sus fuerzas para salvar a Pico. Pero de repente sucedió algo muy inesperado, los ojos de Evil Pico se volvieron rojos y explotó. Evil Pico usó el poder de la luna para usar su forma Nexus. Evil Pico se transformó en Nexus Pico. Con esta forma no podía corromper, simplemente esta forma sirve para matar todo a su paso. Nexus Pico ya no planeaba corromper a Boyfriend, ahora quería matarlo. La desventaja de esta forma es que se volvía muy frágil, pero con la ventaja de que era más fuerte y tenía más velocidad. Boyfriend estaba luchando contra Nexus Pico, pero Nexus Pico lanzó muchos ataques a Boyfriend, pero Boyfriend los logró esquivar debido al poder de su alma que lo estaba ayudando. Boyfriend siguió luchando contra Nexus Pico. Nexus Pico se rompió un poco con una pequeña grieta ya que era muy frágil. En medio de la batalla Girlfriend le estaba contando un plan a Boyfriend. Boyfriend debía de seguir luchando hasta que Nexus Pico se cansara y después, cuando esté agotado, sin pensarlo Boyfriend le daría un golpe en su cabeza rompiéndose la forma Nexus. A Boyfriend le gustó mucho este plan, así que muy contento, le hizo una seña de aprobación a Girlfriend. Nexus Pico muy enojado lanzó unas pequeñas explosiones a Boyfriend, haciendo que se tropezara un poco. Sin embargo Boyfriend vio que su herida estaba sangrando, así que después de agitar su mano se le ocurrió una idea. La idea consiste en que Boyfriend nublaría la vista de Nexus Pico con la sangre de su herida, aprovechando y dándole un golpe como Girlfriend le dijo. Boyfriend luchó con todas sus fuerzas para intentar debilitar a Nexus Pico, pero Nexus Pico en su desesperación usó su brazo para crear ondas y que el escenario temblará, haciendo que Boyfriend retroceda un poco, pero Boyfriend lanzó muchas notas fuertes hacia Nexus Pico haciendo que se agrietara más. Nexus Pico muy desesperado intentó correr rápido hacia Boyfriend para lanzarle a Boyfriend un ataque. Boyfriend esquivó el ataque, pero sin embargo esta vez casi le da, así que pensaba hacer ahora el plan de Girlfriend. Boyfriend estaba luchando contra Nexus Pico para camuflar su plan, haciendo que Nexus Pico cayera en su trampa, así que después, cuando Nexus Pico intentó atacar a Boyfriend, Boyfriend rápidamente nubló su vista con su sangre, y entonces saltó para darle un gran golpe a Nexus Pico en su cabeza quebrándolo. Pico fue liberado de la corrupción. Pico rápidamente se levantó y sonrió a una gran cantidad de soldados tanques zombies que mató previamente mientras aún estaba corrupto. Mientras Boyfriend y Girlfriend estaban muy confundidos, Pico se subió encima de los parlantes, cantando mientras disparaba a algunos soldados zombies. Después de la batalla todos los soldados se estaban tirando del puente para unirse y formar una gran amalgama de Tankmans. Todos voltearon hacia atrás viendo un gigantesco Tankman hecho de todos los soldados que cayeron del puente. La amalgama menciona que es Alfa y Omega y que este es el principio y el fin. Boyfriend y Pico estaban luchando juntos contra la amalgama de Tankmans. Después de un tiempo se logra ver otra perspectiva del escenario donde la amalgama está de frente a Pico y Boyfriend. Después de un tiempo la amalgama lanzó
lanzó un rayo poderoso rompiendo mucho la ciudad, y por poco el rayo le da a Pico y a Boyfriend, pero por suerte lo esquivaron. La batalla seguía, pero a lo lejos en el techo de los edificios se ve la figura que se veía antes, revelando que todo este tiempo era de Harvester, y él estaba mirando toda la batalla. Mientras tanto Pico y Boyfriend peleaban con todas sus fuerzas. La amalgama cada vez se estaba volviendo más fuerte, y después de un tiempo la amalgama menciona que está vivo pero que estaba muerto y que ahora está vivo para siempre, y dice amén y dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte y se ríe mientras el escenario se pone de un color rojizo. Boyfriend y Pico están luchando para que la amalgama no se apodere del mundo y cause desastres. A lo lejos se ve a The Harvester. Harvester chasquea sus dedos, y con el chasquido de sus dedos hace que la amalgama explote. Boyfriend y Girlfriend estaban celebrando. Boyfriend sonríe hacia Pico pero Pico lo golpeó recordándole que cuando estaba en su forma Nexus sintió el golpe que le dio Boyfriend en la cabeza. A lo lejos se ve a Harvester absorbiendo todas las almas corruptas que estaban dentro de la amalgama, usando su cubo mágico para absorberlas. Después de la batalla se ve a Boyfriend y Girlfriend felices. Girlfriend estornuda del frío y avergonzada se cubre los ojos. Pico se ve enojado y se va a un lugar desconocido. Boyfriend mira hacia atrás dándose cuenta de una extraña figura que estaba sentada atrás de él. Harvester levita hacia Boyfriend y Harvester le da la mano a Boyfriend. La cara de Harvester se ve vacía, y luego abre los ojos. Boyfriend extrañado decide responderle el apretón de manos a Harvester. Harvester se pregunta si él era la persona que le dijeron. Harvester le dice a Boyfriend que ha escuchado mucho sobre Boyfriend, pero dice que eso no le gusta. Boyfriend mira su mano que al parecer Harvester le había curado. Boyfriend mira confundido a Harvester y Harvester dice lo sé, y Harvester entonces le propone a Boyfriend que jueguen a un juego. Boyfriend no se podía negar, así que, cuando estaba a punto de aceptar, Pico rápidamente le dispara a The Harvester. Harvester se ríe burlonamente y desaparece. Boyfriend muy enojado confronta a Pico, pero Pico muy enojado apunta a Boyfriend con su pistola. Boyfriend retrocede confundido preguntándose por qué Pico actuaba de esa manera. Después de un tiempo Harvester desde arriba deja caer una caja hacia Boyfriend. Al parecer le había lanzado una tele donde se encontraba el juego de Acting Simulator, que previamente Evil Boyfriend había eliminado cuando aún estaba corrupto. Boyfriend cae dentro del juego que parece estar vacío. Boyfriend se levanta pero una figura familiar glitcheada aparece. Al parecer era Senpai que antes de ser borrado intentó guardar algunos datos del juego, pero debido a que Evil Boyfriend eliminó a Senpai, los datos no se pudieron cargar correctamente haciendo que Senpai se glitcheara, y que el juego se llenara de muchos errores. Boyfriend luchó contra Senpai glitcheado ya que no sabía por qué Senpai lo atacaba, ya que todavía no conocía a Senpai ya que Boyfriend se había infectado en la semana 5 y en ese entonces todavía no conocía a Senpai. Senpai con rabia luchó contra Boyfriend para intentar matarlo, pero Boyfriend siguió luchando ya que no entendía por qué Senpai lo quería matar. A lo largo de la batalla Senpai se estaba glitcheando cada vez más. Después de la batalla Senpai intentó sacar todo el poder de su espíritu para batallar con todas sus fuerzas. El juego se empezó a glitchear cada vez más. Al mismo tiempo Girlfriend estaba afuera intentando llamar a Boyfriend, ya que Girlfriend se dio cuenta de que Boyfriend había desaparecido. Pero lo que no sabía Girlfriend es que al hacer eso llamó la atención de un infectado. Girlfriend al ver quién era se le quedó mirando con miedo. Mientras tanto Pico se encontró con Evil Skid. Evil Skid se estaba comiendo a su madre Lila ya que, al estar corrupto se volvió salvaje. Pico antes de que Skid se diera cuenta de su presencia salió de esa habitación. Pico intentó irse por las calles, pero a lo lejos Pico se dio cuenta de cómo Harvester estaba absorbiendo a los corruptos con su cubo mágico. Pico entonces se acercó hacia donde estaba Evil Skid. Evil Skid volteó y justo cuando estaba a punto de atacar Pico rápidamente cierra la puerta. Pero al hacer eso hizo mucho ruido llamando la atención de Harvester.
Mientras tanto Senpai había logrado sacar todo el poder de su espíritu y enojado estaba batallando contra Boyfriend, el juego cada vez se estaba glitcheando más, pero Boyfriend también siguió luchando con todas sus fuerzas para luchar por su vida, ya que Senpai lo quería matar. A lo largo de la batalla Senpai gritó y enojado intentó matar a Boyfriend que estaba intentando acceder al código del juego, mientras todo se estaba llenando de más errores. Boyfriend al tratar de acceder al código del juego de Eating Simulator se estaba bugueando de errores mostrando texturas corruptas, el juego estaba a punto de crashearse, pero Boyfriend logró restaurar algunas texturas, salvándose ya que casi muere cayéndose en algunas texturas bugueadas. Senpai no entendía por qué Boyfriend había regresado, así que muy enojado intentó llenar a Boyfriend de glitches de nuevo, pero Boyfriend luchaba para restaurar el juego y no ser glitcheado. A lo largo de la batalla Senpai sacó manos intentando atrapar a Boyfriend, pero Boyfriend intentó luchar para que esas manos no lo atrapen, pero finalmente una de esas manos lo alcanzó atrapándolo. Boyfriend intentó salir insertando el comando exit pero no funcionó, después insertó el comando keep pero tampoco funcionó, Boyfriend insertó el comando help pero tampoco funcionó. La consola le dice a Boyfriend que no tiene acceso a ese comando, y le dice que el actual administrador es. Entonces la consola se confunde y se bujea diciendo que el administrador actual es null. La consola al encontrar un error nulo se glitchea crasheándose. Mientras tanto Girlfriend se asusta dándose cuenta de que el infectado era su madre Mommy Mearest. Evil Mommy Mearest cada vez se acercaba más a Girlfriend. Mommy Mearest entonces intentó rasguñar a Girlfriend, pero Girlfriend rápidamente lo esquiva, sin embargo el rasguño le rozó la cara haciéndola sangrar. Evil Mommy Mearest intentó rasguñar otra vez a Girlfriend, pero Girlfriend otra vez vuelve a esquivar sus ataques. Evil Mommy Mearest entonces se ríe burlonamente comenzando la siguiente batalla. Girlfriend ahora se está enfrentando a Evil Mommy Mearest. Girlfriend continúa luchando con miedo ya que no podía creer de que su madre se haya corrompido. Evil Mommy Mearest luchaba para volver a corromper a Girlfriend, pero Girlfriend enojada usa su poder demoníaco para luchar contra su madre. Evil Mommy Mearest intentaba infectarla pero Girlfriend cada vez se volvía más fuerte. Evil Mommy Mearest al verse acorralada usa su efecto de ilusión para aparentar tener más poder que Girlfriend. Todo el escenario se llena de una niebla y Evil Mommy Mearest cada vez se llenaba de más fuerza. Evil Mommy Mearest lanza poderosas notas fuertes hacia Girlfriend. Girlfriend asustada ya no sabe si va a poder ganarle a su madre. En una de esas ilusiones Evil Mommy Mearest se convierte en una araña gigante persiguiendo a Girlfriend. Girlfriend estaba cada vez más asustada perdiendo su poder demoníaco. Evil Mommy Mearest le estaba ganando a Girlfriend, pero Girlfriend se enoja activando su poder demoníaco, volteándose y dándole un fuerte golpe a Evil Mommy Mearest. Al destruir la araña su efecto de ilusión se desactiva. Girlfriend se dio cuenta de que era una trampa así que Girlfriend enojada continúa luchando con más fuerza. Evil Mommy Mearest enojada por romper su efecto de ilusión lanzó más notas fuertes hacia Girlfriend. Girlfriend no se lo permitió y lanzó muchas notas fuertes hacia Evil Mommy Mearest. Todo el escenario se estaba mezclando con la realidad y con la ilusión del falso bosque de Evil Mommy Mearest. Girlfriend cada vez estaba más cansada, no podía más pero aún así seguía luchando. Evil Mommy Mearest aprovechó que Girlfriend estaba agotada y la amarró con lazos de corrupción tratando de corromperla. Mientras tanto Boyfriend se encontraba en el suelo asustado. Senpai más glitcheado que nunca siguió batallando contra Boyfriend. Boyfriend se levantó y también continuó luchando contra Senpai. Todo el escenario cada vez se estaba volviendo a restaurar más. Senpai no entendía por qué Boyfriend volvió y por qué estaba restaurando el juego, volviéndose a cargar los datos del escenario que Senpai intentó guardar. Senpai sacó sus manos pero Boyfriend decidido intentó seguir batallando para restaurar el juego. Senpai enojado le pregunta a Boyfriend que qué más le queda por quitarle. Senpai le dice a Boyfriend que ahora está atrapado aquí. Boyfriend confundido no sabe de lo que Senpai está hablando, pero Senpai le pregunta que si lo olvidó. Boyfriend no entiende nada y sigue luchando contra Senpai. Boyfriend a lo largo de la batalla intenta transferirse el Owner a sí mismo, pero Senpai lo intenta impedir luchando. Boyfriend logra completar el comando pero la consola dice acceso denegado. Senpai con más rabia lucha con más fuerza, ambos parecen estar al mismo nivel alargándose la batalla. Después de un tiempo a Boyfriend le empiezan a llegar recuerdos. Él se dio cuenta de que ya había jugado The Eating Simulator antes, recuerda todos los acontecimientos pasados, recuerda cómo él mismo fue el que eliminó el juego cuando aún estaba corrupto. Recuerda también cuando estaba batallando contra Senpai, recuerda que él mismo fue apoderado por la corrupción y por su culpa el juego fue corrompido.
Boyfriend se sienta muy triste por lo que hizo, y Senpai ni lo quiere ver por todo el sufrimiento que le hizo pasar. Después de la batalla, Senpai le dice a Boyfriend que no le gustó que volviera. Senpai le dice a Boyfriend que quiere estar solo. Y le dice que la próxima vez que vea que vuelva lo matará. Senpai se acerca a Boyfriend sacándolo del juego. Boyfriend sale del juego y cansado se levanta. Boyfriend se da cuenta de que Girlfriend se está acercando hacia él. Boyfriend feliz se prepara para el abrazo, pero Girlfriend no estaba corriendo hacia él, ella estaba corriendo hacia otro lado, debido a que estaba siendo engañada con el efecto de ilusión de Evil Mommy Mearest. Boyfriend volteó hacia donde estaba corriendo Girlfriend y se da cuenta que está corriendo hacia Evil Mommy Mearest. Boyfriend enojado intenta detenerla, pero debido a que estaba muy agotado por la batalla contra Senpai se tropieza cayéndose. Boyfriend rápidamente se intenta levantar dispuesto a ayudar a Girlfriend para batallar juntos contra Evil Mommy Mearest, pero a Harvester no le gusta que intervengan, así que rápidamente corta a Boyfriend en pedazos para evitar que Boyfriend se meta a la pelea, pero al darse cuenta de que había matado a Boyfriend rápidamente usó el poder de su cubo para reconstruirlo y revivirlo, teletransportándolo a otro lugar.